Mi nombre es Eliseo Santa Cruz, tengo 66 años, y el día que mi hija ganó 30 millones de pesos en la lotería, me echó de la casa que yo había construido con mis propias manos, diciéndome que ya no cabía en su nueva vida de millonaria. 20 minutos después de que me fuera con mi valija por la calle como un mendigo, sonó su teléfono y la noticia que recibió le cambió la cara para siempre. Lo que ella no sabía es que yo había guardado durante 40 años un secreto que la convertiría de millonaria orgullosa en una mujer desesperada suplicando mi perdón. Esta historia empieza en 1957, cuando nací en un pueblo perdido de Catamarca llamado Tinogasta, donde las montañas tocan el cielo como catedrales de piedra roja, y el viento baja helado desde los picos nevados, llevando promesas de agua para los valles secos, que se extienden hasta perderse en el horizonte infinito del desierto catamarqueño. Mi padre, Crescencio Santa Cruz, trabajaba como arriero transportando carga en mulas desde los pueblos perdidos de la montaña hasta los mercados del valle. Un trabajo ancestral que requería conocer cada sendero traicionero, cada paso peligroso donde un tropiezo significaba la muerte, y cada lugar secreto donde se podía conseguir agua durante travesías que duraban semanas enteras atravesando territorios donde no había poblaciones humanas durante cientos de kilómetros. Las caravanas de mulas eran la única comunicación real entre los pueblos aislados de la Puna y las ciudades del valle, donde se vendían los productos únicos que bajaban de las alturas imposibles. Lana de vicuña más suave que la seda europea, charqui de llama curado con sal de montaña, que duraba años sin pudrirse, quesos de cabra con sabores que solo se conseguían en pastos de altura, donde crecían hierbas que no existían en ningún otro lugar del mundo. Artesanías tejidas por mujeres que nunca habían salido de sus comunidades ancestrales, pero que creaban bellezas textiles que llegaban hasta Buenos Aires para adornar las casas de familias patricias que jamás imaginaban de dónde venían esos tesoros artesanales ni las manos callosas que los habían creado. Mi padre conocía secretos de la montaña que había heredado de su propio padre, don Abundio, quien los había recibido de generaciones incontables de arrieros que sabían leer el cielo como otros leen periódicos para predecir tormentas que podían durar semanas, interpretar el comportamiento nervioso de los animales para encontrar agua subterránea cuando los ojos no veían ni una gota de humedad, y orientarse por las estrellas del hemisferio sur cuando los senderos milenarios se perdían entre las rocas volcánicas y la nieve que cubría los pasos más altos durante el invierno cordillerano, que mataba a los viajeros inexpertos que se aventuraban sin guías conocedores. Los arrieros, como mi padre, formaban una hermandad secreta que se extendía desde el norte de Argentina hasta Bolivia y Chile, hombres duros como el granito andino que habían convertido las montañas más inhóspitas del continente en rutas comerciales que funcionaban desde antes de la llegada de los españoles. Conocían lugares sagrados donde los antiguos habitantes habían dejado ofrendas a los dioses de la montaña, cuevas marcadas con símbolos que indicaban la presencia de agua, refugios naturales donde se podía sobrevivir durante tormentas que duraban días enteros sin parar. Era un hombre respetado en toda la región del noroeste argentino porque nunca había perdido una carga durante 40 años de trabajo. Nunca había dejado abandonado a un compañero accidentado en los senderos peligrosos donde la solidaridad significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y nunca había llegado tarde a una entrega prometida, aunque tuviera que caminar días extra porque las mulas se habían lastimado o porque los derrumbes habían cerrado los pasos tradicionales. Su palabra valía más que los contratos escritos, porque los comerciantes de todo el noroeste sabían que si Crescencio Santa Cruz prometía entregar algo en una fecha determinada, esa mercadería llegaría sin falta, aunque tuviera que atravesar ventiscas que cegaban la vista, sortear derrumbes que bloqueaban senderos centenarios, o improvisar rutas nuevas cuando las tradicionales se volvían intransitables por fenómenos naturales. Durante los viajes largos que podían durar hasta 2 meses, mi padre dormía al aire libre, usando solo un poncho y el calor de las mulas para protegerse del frío que bajaba hasta 20 grados bajo cero en las noches de invierno. Comía charqui,
quinoa tostada y coca que masticaba para resistir la altura y el cansancio extremo que provocaba caminar durante jornadas de 15 horas diarias, por terrenos donde cada paso requería cuidado absoluto para no desbarrancarse por precipicios que caían miles de metros hacia abismos rocosos, donde nunca se encontrarían los cuerpos. Los senderos de arrieros eran obras de ingeniería ancestral que habían sido construidos durante siglos por generaciones de caminantes que movían piedras una por una para crear caminos que serpentear por las montañas, siguiendo las líneas de menor resistencia, aprovechando quebradas naturales, bordeando precipicios con escalones tallados en la roca viva y conectando valles separados por cordones montañosos que parecían infranqueables para cualquier persona que no conociera los secretos, transmitidos oralmente de padres a hijos durante generaciones incontables. Mi madre, Primitiva, era una mujer pequeña de estatura pero fuerte como las piedras milenarias de los cerros catamarqueños que habían resistido terremotos, vientos huracanados y cambios climáticos que habían transformado bosques en desiertos durante los siglos que habían presenciado inmóviles desde sus alturas eternas. Había nacido en una comunidad diaguita que conservaba tradiciones ancestrales de tejido, agricultura de altura en terrazas precolombinas y conocimientos sobre plantas medicinales que crecían solo en ciertos lugares secretos de la montaña y que tenían poderes curativos que la medicina moderna tardó décadas en reconocer, estudiar y tratar de sintetizar en laboratorios sin conseguir nunca replicar completamente los efectos que conseguían las preparaciones tradicionales hechas según recetas que habían pasado de generación en generación sin escribirse nunca. Su especialidad eran los textiles que creaba usando técnicas de tejido que habían sido desarrolladas por sus antepasados miles de años antes de la llegada de los conquistadores españoles. Tejía ponchos de vicuña, que eran considerados los mejores de toda la provincia de Catamarca, con diseños geométricos que contaban historias completas de su pueblo. Representaban mapas estelares que guiaban a los viajeros, o reproducían paisajes sagrados donde habitaban los espíritus protectores de la montaña. Los colores que usaba eran únicos en el mundo, porque los obtenía de plantas, minerales e insectos que recolectaba siguiendo calendarios lunares ancestrales que habían sido transmitidos por generaciones incontables de tejedoras que guardaban celosamente los secretos de su arte como si fueran tesoros más valiosos que el oro. Cada color tenía un significado espiritual específico. El rojo del cochinilla representaba la sangre de la Pachamama, el amarillo del molle simbolizaba el sol que daba vida, el azul de ciertas flores de altura conectaba con el cielo infinito donde habitaban los dioses protectores. Sus ponchos se vendían a precios extraordinarios en las ciudades de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y hasta en Buenos Aires, donde los compraban familias adineradas que los usaban como decoración en sus mansiones o los regalaban a visitantes importantes como ejemplos supremos del arte popular argentino. Los coleccionistas europeos que visitaban Argentina durante la época dorada de la exportación ganadera pagaban fortunas por conseguir piezas auténticas de Primitiva Santa Cruz, reconociendo en sus creaciones una maestría textil que rivalizaba con las mejores tradiciones de Asia y Europa. También cultivaba quinoa sagrada, papa andina de variedades que habían sido domesticadas durante miles de años en las alturas de la cordillera, y maíz de colores que crecía solo en las terrazas ancestrales que habían sido construidas por sus antepasados mucho antes de la llegada de los españoles. Estas terrazas eran milagros de ingeniería agrícola que aprovechaban cada gota de agua que bajaba del deshielo para crear oasis de verdor productivo en medio de la aridez extrema que caracterizaba la mayor parte del paisaje catamarqueño. Las técnicas de irrigación que usaba eran tan sofisticadas que ingenieros modernos llegaban desde las universidades de Buenos Aires y Córdoba para estudiar sistemas de canales, compuertas y distribución de agua que funcionaban perfectamente desde hacía siglos sin necesidad de mantenimiento técnico porque habían sido diseñados para trabajar con la gravedad, los ciclos naturales
y la topografía original del terreno. Por las noches, cuando el trabajo del día había terminado y la familia se reunía alrededor del fuego sagrado que mantenía caliente la habitación principal de nuestra casa de piedra volcánica, mi madre nos contaba leyendas ancestrales de la Pachamama que habían sido transmitidas oralmente durante miles de años, sin perder ni un detalle, porque cada palabra tenía un significado preciso que conectaba con fuerzas espirituales que gobernaban la vida en las montañas. Nos hablaba del Coquena, el duende protector de las vicuñas que castigaba a los cazadores codiciosos que mataban más animales de los que necesitaban para alimentar a sus familias, apareciendo en forma de niño pequeño para guiar a las vicuñas hacia lugares seguros cuando sentía que corrían peligro por la presencia de cazadores sin ética que querían enriquecerse vendiendo lana sin respetar los ciclos naturales de esquila que permitían a los animales recuperarse. También nos contaba historias de Lucumar, el hombre salvaje de la montaña, que protegía los bosques andinos castigando a leñadores que cortaban árboles sagrados o que talaban sin sembrar nuevas plantas para reemplazar las que habían destruido. El Lucumar era descrito como un gigante peludo que podía caminar por senderos verticales imposibles y que tenía la fuerza de 10 hombres para mover rocas enormes cuando quería bloquear el paso a personas que no respetaban la naturaleza. Las historias que más me fascinaban eran las que contaba sobre tesoros incas escondidos en cuevas secretas de la montaña que solo se abrían para las personas que tenían corazón puro y que respetaban las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios. Según las leyendas, cuando llegaron los conquistadores españoles, los últimos incas escondieron inmensas riquezas en lugares sagrados, protegidos por espíritus guardianes que impedían el acceso a cualquier persona que tuviera intenciones codiciosas o irrespetuosas. Éramos 4 hermanos viviendo en una casa de piedra con techo de torta que mi padre había construido siguiendo las técnicas tradicionales que había aprendido de los albañiles antiguos de Tinogasta. Las paredes eran tan gruesas que mantenían el fresco durante los veranos calurosos, cuando el sol quemaba las piedras hasta volverlas intocables, y conservaban el calor durante los inviernos duros, cuando la temperatura bajaba hasta 15 grados bajo cero y el viento cortaba la cara como cuchillos helados. Osvaldo, mi hermano mayor, tenía el alma aventurera de mi padre y soñaba con conocer el mundo más allá de las montañas catamarqueñas. Había escuchado historias de arrieros que habían llegado hasta Chile, atravesando pasos de altura que requerían días de caminata por senderos que a veces desaparecían bajo la nieve, y quería seguir esos caminos para ver el océano que nunca había visto, pero que imaginaba como una inmensidad azul que no tenía montañas del otro lado. Remedios, mi única hermana y 2 años menor que yo, había heredado las habilidades de tejido de mi madre y mostraba desde pequeña una capacidad especial para crear diseños nuevos que combinaban los patrones tradicionales diaguitas con innovaciones propias que sorprendían a las tejedoras mayores de la comunidad. Sus trabajos eran tan hermosos que los comerciantes de La Rioja hacían pedidos especiales que ella completaba durante meses de trabajo paciente y detallado. Anselmo, el Benjamín de la familia, había nacido con una inteligencia excepcional que se manifestaba en su capacidad para aprender idiomas, resolver problemas matemáticos complejos y entender conceptos que requerían años de estudio formal. Mi madre decía que había nacido con el don de la sabiduría y que estaba destinado a ser el primer profesional de la historia familiar si conseguía acceso a educación universitaria. Los inviernos en Tinogasta eran brutales pero hermosos. La nieve cubría las montañas hasta convertirlas en gigantes blancos que brillaban bajo el sol de la mañana como espejos que reflejaban la luz del cielo, y las noches eran tan frías que el agua se congelaba dentro de las vasijas que guardábamos en la cocina. Era durante esas noches interminables que mi padre nos contaba historias de sus viajes, aventuras que había vivido durante décadas de trabajo como arriero. Nos describía paisajes que parecían de otro mundo, lagunas de altura donde vivían flamencos rosados que teñían el agua con sus plumas,
salares blancos como nieve que se extendían hasta el horizonte sin un solo árbol ni una sombra, montañas de colores que cambiaban según la luz del sol, desde el rojizo del amanecer hasta el violeta del atardecer. También nos contaba sobre las personas que había conocido durante sus viajes, mineros que buscaban oro en ríos helados, pastores de llamas que vivían meses enteros en la soledad de la puna, comerciantes que viajaban desde Bolivia trayendo mercaderías exóticas que se cambiaban por productos argentinos en ferias que duraban días enteros. Pero las historias que más me impresionaban eran las que contaba sobre tesoros escondidos que había visto durante sus viajes, lugares donde antiguos habitantes de la montaña habían ocultado riquezas para protegerlas de conquistadores y saqueadores. Hablaba de cuevas selladas con piedras que contenían objetos de oro y plata, de entierros secretos marcados con señales que solo los arrieros experimentados sabían interpretar, de minas abandonadas donde todavía brillaban vetas de metales preciosos. Eliseo me decía mientras el fuego iluminaba su cara curtida por 40 años de viento y sol de montaña, en estas montañas hay riquezas que duermen desde hace siglos esperando a las personas correctas para despertarse, pero no cualquiera puede encontrarlas, solo los que conocen los secretos de la Pachamama y que respetan las tradiciones de nuestros antepasados. Mi madre tenía sueños diferentes para mi futuro. Quería que estudiara, que aprendiera a leer y escribir mejor que ella, que desarrollara habilidades que me permitieran conseguir trabajos que no dependieran de las fuerzas de la naturaleza ni de los peligros de la montaña. Eliseo, me decía mientras me ayudaba con las pocas tareas escolares que tenía en la escuela rural de Tinogasta, vos tenés capacidad para algo más grande que cargar mulas por senderos peligrosos. Tenés que estudiar, ir a la ciudad, conseguir trabajo de oficina y volver algún día para ayudar a tu familia cuando tengamos necesidad. La escuela de Tinogasta funcionaba en un edificio de adobe con 2 aulas donde se enseñaba desde primer grado hasta quinto en grupos mixtos que incluían chicos de todas las edades. El maestro, don Anselmo, era un hombre mayor que había venido desde Catamarca capital con la misión de educar a los hijos de arrieros y campesinos que vivían dispersos en el valle. Era un maestro excepcional que entendía las dificultades especiales de enseñar en una comunidad rural donde los libros eran objetos raros y donde la mayoría de los padres no sabían leer ni escribir. Usaba métodos de enseñanza que combinaban teoría con ejemplos prácticos tomados de la vida cotidiana de los chicos, explicando matemáticas con problemas de carga de mulas, enseñando geografía, describiendo los lugares que visitaban sus padres durante los viajes de comercio. Terminé la escuela primaria siendo el mejor alumno de mi generación, con notas excelentes en todas las materias y una recomendación especial de don Anselmo para continuar mis estudios en Catamarca capital, donde podría cursar la escuela secundaria y tal vez, con suerte y mucho esfuerzo, acceder a estudios universitarios que me convertirían en el primer profesional de la historia familiar. Para seguir estudiando, tenía que irme a vivir con un tío de mi madre, Visitación Santa Cruz, que trabajaba como empleado en la municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y que había ofrecido darme alojamiento y comida a cambio de ayuda con las tareas domésticas y algunos trabajos menores que podía realizar un adolescente responsable durante las tardes. El día de mi partida hacia Catamarca capital fue el más emotivo de mis primeros 14 años de vida. Toda la familia extendida se reunió en el patio de nuestra casa para despedirme, cada uno con regalos simbólicos que representaban sus esperanzas para mi futuro educativo y sus bendiciones para el camino que estaba empezando. Mi padre me regaló una pequeña bolsa de cuero donde guardaba piedras especiales que había recolectado durante sus viajes por la montaña. Eliseo, me dijo, estas piedras vienen de lugares sagrados donde nuestros antepasados dejaron su energía. Llévatelas siempre encima, para que te protejan y te recuerden de dónde venís cuando estés lejos de casa. Mi madre me dio un poncho pequeño que había tejido especialmente para mí durante las noches de invierno, con diseños que contaban la historia de nuestra familia y colores que había obtenido de plantas que crecían solo en las montañas de Tinogasta. También me entregó un taleguito con hierbas medicinales que había secado y preparado,
siguiendo recetas ancestrales para protegerme contra enfermedades y malas energías. Osvaldo me regaló una navaja pequeña que había forjado él mismo, usando técnicas que había aprendido de los herreros tradicionales de la zona, con un mango de cuerno de cabra tallado con símbolos que representaban protección para los viajeros. Remedios me dio un tejido pequeño con bordados que había hecho especialmente para que lo usara como marcador en los libros que iba a estudiar. Anselmo, siendo el más pequeño, me abrazó llorando y me prometió que cuando fuera más grande, también estudiaría para reunirse conmigo en la ciudad. Eliseo, me dijo mi padre mientras el colectivo esperaba para llevarme hacia mi nueva vida en la capital provincial. Acuérdate siempre de que llevas en la sangre la fuerza de la montaña y la sabiduría de nuestros antepasados. Por más lejos que llegues y por más que cambies, nunca olvides que sos un catamarqueño que aprendió a valorar las cosas simples y a respetar los secretos de la Pachamama. Los 5 años de escuela secundaria en Catamarca capital fueron de mucha disciplina personal, descubrimientos educativos que ampliaron mi visión del mundo y gradual comprensión de que existían oportunidades de vida que nunca había imaginado durante mi infancia en Tinogasta. Vivía en una habitación pequeña en la casa de mi tío Visitación. Compartía las comidas familiares con sus 3 hijos y trabajaba medio tiempo en la municipalidad haciendo tareas administrativas básicas que me permitían aprender sobre burocracia gubernamental y manejo de documentos oficiales. Mi tío era un hombre honesto y trabajador que me enseñó la importancia de la puntualidad, la responsabilidad laboral y el respeto por las instituciones públicas. Eliseo me decía mientras revisábamos expedientes municipales: en el gobierno se maneja el dinero de toda la gente, así que todo lo que hagamos tiene que ser transparente y correcto. Un empleado público que roba o que hace mal su trabajo le está quitando oportunidades a toda la comunidad. También me enseñó sobre planificación financiera personal, mostrándome cómo administrar mis pequeños ingresos de trabajo de medio tiempo para cubrir gastos básicos, ahorrar dinero para emergencias y reservar fondos para gastos educativos como libros y materiales de estudio que requerían inversiones importantes para un estudiante de familia rural. Me recibí de bachiller en 1975 con honores académicos y una recomendación del director del colegio para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional de Tucumán. Era una oportunidad extraordinaria que requería mudarse a una ciudad aún más grande, enfrentar gastos universitarios significativos y competir académicamente con estudiantes que habían tenido ventajas educativas durante toda su vida. El día que llegué a Tucumán con una valija de cartón y 200 pesos ahorrados durante 5 años de trabajo de medio tiempo, entendí que había llegado a un mundo completamente diferente a todo lo que había conocido. La ciudad era enorme, llena de estudiantes universitarios de todo el norte argentino, con bibliotecas que contenían más libros que todos los que había visto en mi vida, y un ritmo de vida que me abrumaba después de haber crecido en la tranquilidad de los valles catamarqueños. Los primeros años universitarios fueron de lucha constante contra las dificultades económicas, la nostalgia por mi familia lejana y las diferencias culturales enormes entre mi educación rural y las exigencias de una carrera universitaria técnica que asumía conocimientos previos que yo no tenía. Vivía en una pensión barata para estudiantes del interior. Trabajaba los fines de semana en una empresa de construcción para financiar mis gastos de vida y estudiaba hasta muy tarde todas las noches para compensar las desventajas educativas que traía de mi formación rural. Era una rutina agotadora, pero necesaria para mantenerme en la universidad, sin ser una carga económica para mi familia, que ya hacía sacrificios enormes para permitir que continuara mis estudios. Fue durante el 3er año de ingeniería que conocí a Patricia en la biblioteca de la facultad, una tarde lluviosa de abril, cuando ella estaba buscando el mismo libro de cálculo que yo necesitaba para preparar un examen. Era una estudiante de arquitectura que venía de una familia de clase media de Tucumán capital. Su padre era contador público y su madre trabajaba como secretaria en una escuela secundaria privada. Patricia era una mujer inteligente, ambiciosa
y determinada a construir una carrera profesional exitosa que le permitiera independencia económica y reconocimiento social. Había crecido en un ambiente donde la educación universitaria se consideraba normal y donde las mujeres tenían aspiraciones profesionales que iban más allá de los roles tradicionales de esposa y madre que caracterizaban a las mujeres de mi generación en las comunidades rurales. Su familia me recibió con cierta reserva inicial, valorando mi dedicación al estudio, pero preocupándose por las diferencias sociales y económicas obvias entre nuestros orígenes familiares. Su padre, don Ricardo, me trataba con cortesía formal, pero me hacía preguntas detalladas sobre mis planes profesionales y mis perspectivas económicas después de graduarme, como si estuviera evaluando mi viabilidad como candidato matrimonial para su hija. Su madre, doña Elena, era más directa en sus preocupaciones sobre la conveniencia de que Patricia se relacionara sentimentalmente con un estudiante pobre del interior que no tenía conexiones familiares que pudieran ayudarla profesionalmente en el futuro. Pero Patricia me defendía con una lealtad que me enamoró completamente, insistiendo en que valoraba mi carácter y mi dedicación por encima de mi origen social o mi situación económica temporal. Me recibí de ingeniero civil en 1980 con honores y una oferta de trabajo inmediata en una empresa de construcción de Buenos Aires que se especializaba en obras públicas grandes, puentes, rutas, edificios gubernamentales que requerían conocimientos técnicos avanzados y experiencia en manejo de proyectos complejos. Patricia y yo nos casamos en 1981 en una ceremonia sencilla pero emotiva en la iglesia de San Miguel Arcángel en Tucumán, con nuestras familias viajando desde sus respectivos lugares para celebrar con nosotros. Ella se había recibido de arquitecta con una especialización en restauración de edificios históricos y había conseguido trabajo en la Dirección de Patrimonio Histórico de la provincia. Nos mudamos a Buenos Aires en 1982, alquilando un departamento pequeño en el barrio de San Cristóbal, que se convirtió en nuestro primer hogar independiente como matrimonio joven y profesional. Era un departamento modesto pero bien ubicado, cerca de nuestros trabajos y con acceso a transporte público que nos conectaba con todas las zonas de la ciudad donde teníamos actividades profesionales y sociales. Mi trabajo en la empresa constructora me permitió aprender todos los aspectos de la construcción de gran escala, desde el diseño de estructuras hasta la administración de contratos millonarios, desde el manejo de equipos de trabajo hasta la negociación con clientes gubernamentales que manejaban presupuestos enormes para proyectos de infraestructura nacional. Don Sebastián, mi supervisor directo, era un ingeniero con 40 años de experiencia, que me enseñó secretos de la construcción que no se aprendían en la universidad. Eliseo, me decía mientras revisábamos planos de puentes que costarían millones de pesos, en este trabajo no basta con saber calcular estructuras. Hay que entender la política, la economía y las relaciones humanas que determinan qué proyectos se aprueban, cuándo se financian y cómo se ejecutan sin problemas. También me enseñó sobre planificación financiera para ingenieros independientes, explicándome cómo los profesionales exitosos diversificaban sus ingresos entre trabajo en relación de dependencia, consultoría privada y proyectos personales que generaban ingresos adicionales durante los años de mayor capacidad de trabajo. Patricia trabajaba en la restauración de edificios coloniales y republicanos que formaban parte del patrimonio histórico porteño. Era una arquitecta respetada por sus conocimientos técnicos y su sensibilidad artística para mantener la autenticidad histórica mientras adaptaba estructuras antiguas a usos modernos que requerían instalaciones y comodidades que no existían cuando fueron construidas. Los años 80 fueron la época dorada de nuestras carreras profesionales. Yo ascendí hasta convertirme en jefe de proyecto para obras de infraestructura importantes, manejando presupuestos millonarios y equipos de cientos de trabajadores en construcciones que duraban años y que requerían coordinación perfecta entre diferentes especialidades técnicas. Patricia estableció su propio estudio de arquitectura especializado en restauración histórica, con clientes privados y gubernamentales que valoraban su expertise
para recuperar edificios importantes que habían sido abandonados o mal mantenidos durante décadas de desidia institucional. En 1985 nació nuestra única hija, Esperanza, una bebé hermosa que se convirtió en la alegría absoluta de nuestras vidas y en el centro de todas nuestras ambiciones y proyectos futuros. Desde el momento que la tuve en brazos, supe que todo mi trabajo, todo mi sacrificio y todos mis años de estudio habían valido la pena para poder darle a esta niña las oportunidades que yo había conseguido con tanto esfuerzo. Con el nacimiento de Esperanza, decidimos que era momento de dar el paso más importante de nuestras vidas: comprar una casa propia donde pudiéramos establecer definitivamente nuestro hogar familiar. Habíamos estado ahorrando disciplinadamente durante 5 años, viviendo por debajo de nuestras posibilidades y reinvirtiendo cada peso extra en cuentas que generaban intereses compuestos. Encontramos una casa en Ramos Mejía que cumplía con todos nuestros requisitos: 3 dormitorios, 2 baños, living, comedor amplio, cocina moderna, patio con parrilla, garaje y un jardín donde Esperanza podría jugar cuando fuera más grande. Era una casa en un barrio residencial, habitado por familias profesionales de clase media que compartían valores similares a los nuestros. Pero lo que hizo que eligiéramos esa casa específicamente no fueron solo sus características visibles, sino algo que descubrí durante la inspección técnica que hice antes de firmar la compra. El terreno tenía características geológicas particulares que me recordaron descripciones que había escuchado de mi padre sobre lugares especiales donde se encontraban riquezas ocultas. La casa estaba construida sobre un terreno que había sido parte de una estancia colonial del siglo XVIII, en una zona donde había circulado durante décadas la leyenda de tesoros enterrados por familias españolas que habían huido durante las guerras de independencia, llevándose solo lo que podían cargar y enterrando el resto con la esperanza de volver algún día a recuperarlo. Durante los trabajos de remodelación que hicimos después de comprar la casa, mientras excavaba en el patio trasero para instalar un tanque de agua siguiendo mis propios cálculos de ingeniería hidráulica, mi pala golpeó algo metálico enterrado que sonó completamente diferente a las piedras, ladrillos rotos y restos de construcción que había estado encontrando durante días de excavación cuidadosa. Era un cofre de hierro forjado del tamaño de una caja de zapatos grande, sellado herméticamente con una cerradura española del siglo XVIII que se había conservado perfectamente bajo tierra durante más de 200 años. La cerradura oxidada se rompió fácilmente cuando la forcé con cuidado, usando herramientas apropiadas, revelando un interior que había sido protegido del aire y la humedad por el sellado perfecto del cofre de hierro. Adentro había monedas de oro españolas de 8 escudos, con la efigie de Carlos III, grabada con precisión que brillaba como si hubieran sido acuñadas la semana anterior, joyas coloniales españolas de diseño exquisito que incluían collares de perlas del Pacífico, anillos con esmeraldas colombianas y pendientes de oro con piedras preciosas que habían adornado a damas de la aristocracia colonial. También encontré documentos históricos invaluables envueltos cuidadosamente en cuero encerado que había preservado perfectamente la tinta y el papel durante más de 2 siglos bajo tierra. Los documentos estaban escritos en español del siglo XVIII, con una caligrafía perfecta que describía meticulosamente la ubicación de otros entierros similares en propiedades vecinas que habían pertenecido a la misma familia terrateniente española durante el período turbulento de las guerras de independencia, cuando las familias realistas enterraban sus fortunas para protegerlas de los ejércitos patriotas. Los mapas incluidos en los documentos mostraban con precisión cartográfica la ubicación de al menos 5 entierros adicionales en un radio de 10 cuadras alrededor de nuestra casa, cada uno marcado con símbolos específicos y medidas exactas desde puntos de referencia que todavía existían: iglesias coloniales, esquinas de manzanas históricas, árboles centenarios que habían sobrevivido a la urbanización de Buenos Aires. Era un tesoro real y auténtico, del tipo que mi padre había descrito en sus historias legendarias de arrieros durante las noches frías de invierno en Tinogasta,
cuando nos contaba sobre riquezas ocultas que dormían en lugares secretos esperando a las personas correctas para revelarse. Pero inmediatamente entendí que había encontrado algo que podía ser extraordinariamente peligroso si llegaba a conocimiento de personas equivocadas que podrían usar violencia para apoderarse de información sobre ubicaciones de otros tesoros. Decidí mantener mi descubrimiento en secreto absoluto, sin contarle ni siquiera a Patricia sobre lo que había encontrado, porque intuía con certeza, basada en experiencias de construcción en barrios donde operaban delincuentes especializados en secuestros, que esa información podía poner en riesgo la seguridad física de mi familia si circulaba entre personas que podrían organizar operaciones criminales para obtener acceso a los mapas y documentos que describían ubicaciones de otros entierros. Esa misma semana, contraté discretamente a un experto reconocido en antigüedades coloniales, el doctor Primitivo Aguirre, que tenía oficina en el centro de Buenos Aires y una reputación impecable como evaluador de piezas históricas para museos, coleccionistas serios y casas de subastas internacionales especializadas en arte y antigüedades latinoamericanas. El doctor Aguirre examinó meticulosamente cada pieza usando técnicas modernas de datación, análisis metalúrgico y autenticación documental. Su evaluación profesional confirmó que las piezas eran absolutamente auténticas. Databan del período colonial tardío entre 1760 y 1810 y tenían un valor conservador de aproximadamente 30 millones de pesos en el mercado internacional de coleccionistas especializados en arte colonial español e historia de la independencia argentina. El valor podía ser significativamente mayor si las piezas se vendían individualmente a coleccionistas específicos que estuvieran buscando ejemplares exactos de ese período y origen geográfico. Los documentos cartográficos tenían valor histórico incalculable para historiadores especializados en el período de la independencia y valor comercial potencial aún mayor si alguien decidiera usar la información para localizar los otros entierros descriptos en los mapas detallados que incluían medidas precisas y puntos de referencia que todavía existían en el trazado urbano de Buenos Aires. Guardé todo el tesoro en una caja de seguridad privada que alquilé en un banco internacional del centro de Buenos Aires, usando documentación de identidad alternativa que obtuve legalmente a través de contactos profesionales que había desarrollado durante mis años de trabajo en obras públicas que requerían trámites complejos con múltiples organismos gubernamentales. Era mi seguro personal para emergencias familiares futuras, mi protección económica contra cualquier crisis financiera que pudiera amenazar la estabilidad de mi familia. Durante los años siguientes, mientras mi carrera profesional continuaba ascendiendo y Patricia consolidaba su reputación como arquitecta especialista en patrimonio histórico, yo mantuve el secreto del tesoro como una póliza de seguro familiar que nadie conocía, pero que me daba tranquilidad absoluta sobre la seguridad económica a largo plazo de mi familia. Era una sensación reconfortante saber que teníamos recursos ocultos suficientes para enfrentar cualquier emergencia económica, financiar la educación universitaria de Esperanza sin limitaciones o ayudar a mis hermanos en Catamarca si enfrentaban dificultades económicas durante su vejez. Los años 90 y 2000 fueron décadas de estabilidad profesional creciente, prosperidad económica familiar y satisfacción personal profunda por los logros que habíamos alcanzado como familia de inmigrantes internos que habían progresado desde orígenes humildes hasta posiciones respetables en la sociedad porteña. Esperanza creció siendo una estudiante ejemplar que mostraba aptitudes excepcionales para las humanidades, participaba activamente en actividades solidarias de su colegio y soñaba con estudiar Derecho para especializarse en derechos humanos y justicia social, siguiendo ideales que habíamos inculcado durante su educación familiar. Mi carrera en ingeniería siguió ascendiendo sistemáticamente hasta llegar a ser director técnico regional de la empresa constructora más importante de Argentina, con responsabilidad ejecutiva sobre todos los proyectos de infraestructura de la región metropolitana, que incluían autopistas, puentes, edificios gubernamentales, hospitales públicos
y obras de saneamiento que requerían coordinación con ministerios nacionales, gobiernos provinciales y municipalidades que manejaban presupuestos millonarios financiados por organismos internacionales. Patricia había consolidado su reputación nacional como una de las mejores arquitectas especializadas en restauración de patrimonio histórico de Argentina, con proyectos importantes en Buenos Aires, Córdoba, Salta y otras provincias donde gobiernos y fundaciones privadas la contrataban para recuperar edificios coloniales, iglesias históricas, casonas republicanas y monumentos que habían sido abandonados durante décadas y que requerían expertise técnica combinada con sensibilidad artística para mantener autenticidad histórica. Sus trabajos habían sido reconocidos con premios profesionales nacionales e internacionales, publicaciones en revistas especializadas de arquitectura y patrimonio histórico, e invitaciones a conferencias académicas donde presentaba metodologías innovadoras que había desarrollado para restaurar estructuras antiguas usando materiales y técnicas tradicionales combinadas con tecnología moderna que garantizaba durabilidad sin comprometer autenticidad histórica. Los años 90 fueron de estabilidad profesional y crecimiento patrimonial constante. Esperanza creció siendo una estudiante excelente que mostraba aptitudes para las humanidades y soñaba con estudiar Derecho para convertirse en abogada especializada en derechos humanos. Era una niña inteligente, sensible y comprometida socialmente que participaba en actividades escolares relacionadas con ayuda a comunidades carenciadas. Mi carrera siguió ascendiendo hasta llegar a ser director técnico de la empresa constructora, con responsabilidad sobre todos los proyectos de infraestructura de la región metropolitana. Patricia había consolidado su reputación como una de las mejores arquitectas especializadas en patrimonio histórico del país, con proyectos importantes en varias provincias. En el 2003, cuando Esperanza tenía 18 años, decidimos construir una casa más grande en un terreno que compramos en Morón, una casa diseñada especialmente por Patricia, que combinaba comodidad moderna con detalles arquitectónicos que reflejaban nuestros gustos estéticos desarrollados durante años de trabajo en construcción y restauración. La nueva casa tenía 4 dormitorios, 3 baños, una oficina donde yo podía trabajar desde casa, un taller donde Patricia desarrollaba sus diseños y un jardín grande con pileta donde Esperanza podía recibir amigos y organizar reuniones sociales. Era una casa que reflejaba el éxito profesional que habíamos alcanzado y que nos posicionaba socialmente como una familia de clase media alta establecida. Esperanza estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y se recibió en el 2008 con honores académicos. Era una abogada brillante que había heredado mi determinación y la sensibilidad artística de su madre, combinación que la convertía en una profesional excepcional, capaz de manejar casos complejos que requerían tanto conocimientos técnicos como comprensión humana de situaciones difíciles. Se casó en el 2010 con Maximiliano, un médico que había conocido durante sus estudios universitarios y que venía de una familia de profesionales acomodados de zona norte. Era un hombre educado que trataba a Patricia y a mí con respeto, pero que tenía opiniones muy definidas sobre estilo de vida, ambiciones sociales y estándares económicos que consideraba apropiados para familias profesionales exitosas. Los primeros años del matrimonio de Esperanza fueron armoniosos. Vivían en un departamento moderno de Palermo que habíamos ayudado a financiar como regalo de casamiento. Trabajaban en sus respectivas profesiones con éxito creciente y mantenían una relación cordial con nosotros que incluía reuniones familiares regulares y participación en celebraciones importantes. Pero gradualmente empecé a notar cambios en la actitud de Esperanza hacia Patricia y hacia mí. Sus visitas se volvieron menos frecuentes y más formales, como si estuviera cumpliendo obligaciones familiares en lugar de disfrutar genuinamente de nuestra compañía. Sus conversaciones se centraban cada vez más en temas relacionados con dinero, propiedades y planificación financiera que parecían tener agendas ocultas. Los problemas se intensificaron después de que Patricia
empezara a mostrar los primeros síntomas de demencia en el 2015. Al principio eran olvidos menores que atribuíamos al envejecimiento natural, pero gradualmente se convirtieron en una enfermedad que requería cuidados especiales y supervisión constante que yo proporcionaba con amor absoluto, porque sabía que ella habría hecho lo mismo por mí. Esperanza y Maximiliano interpretaron mi dedicación al cuidado de Patricia como una carga familiar que estaba afectando mi calidad de vida y que requería soluciones más profesionales que las que yo podía proporcionar en casa. Empezaron a sugerir geriátricos especializados, cuidadores profesionales y cambios en nuestro estilo de vida que según ellos serían más apropiados para nuestra edad. Pero yo podía detectar motivaciones más complejas detrás de sus sugerencias. Querían que vendiera la casa de Morón para financiar el cuidado institucional de Patricia, liberando capital inmobiliario que eventualmente formaría parte de la herencia de Esperanza. También querían que simplificara mis finanzas consolidando cuentas bancarias y productos de inversión bajo supervisión que les permitiera tener más información sobre mi patrimonio. En el 2018, Patricia falleció después de 3 años de lucha contra la demencia que la había consumido gradualmente. Su muerte me dejó devastado emocionalmente, pero también me permitió ver claramente las verdaderas intenciones de Esperanza respecto a mi futuro y mis finanzas. Inmediatamente después del funeral, Esperanza intensificó sus sugerencias sobre cambios en mi estilo de vida. Quería que vendiera la casa grande de Morón para mudarme a un departamento pequeño que requiriera menos mantenimiento, que consolidara mis inversiones bajo administración profesional que generara mejores rendimientos y que planificara mi vejez de manera más racional y moderna. Cuando le expliqué que quería seguir viviendo en la casa donde había sido feliz con su madre, me respondió con argumentos que mostraban cuánto había estado pensando en términos económicos sobre mi situación. «Papá», me decía, «esa casa es demasiado grande para vos solo, requiere mucho mantenimiento. Y francamente, es un desperdicio de recursos que podrían estar generando ingresos si los invertías correctamente». Sus comentarios me revelaron que había estado calculando mi patrimonio y planificando cambios que beneficiarían su herencia futura. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía recursos ocultos que nunca había mencionado y que cambiarían completamente cualquier cálculo que hubiera hecho sobre mi situación económica. El momento definitivo llegó en marzo del 2020, cuando Esperanza ganó 30 millones de pesos en la Lotería Nacional en un sorteo especial que había sido promocionado durante semanas como el premio más grande de la historia de las loterías argentinas. Era un premio extraordinario que la convirtió instantáneamente en una mujer millonaria, con recursos suficientes para cambiar completamente su estilo de vida, sus ambiciones sociales y aparentemente sus valores familiares fundamentales que yo había creído sólidos e inquebrantables. El día que cobró el premio en las oficinas centrales de Lotería Nacional, acompañada por Maximiliano, varios abogados especializados en gestión de premios importantes y un contador que había contratado específicamente para manejar las implicaciones fiscales de su nueva fortuna, vino a mi casa de Morón con una actitud completamente diferente a la que había mostrado durante 35 años de relación padre-hija basada en amor, respeto mutuo y valores familiares que yo creía que habían sido transmitidos exitosamente. Ya no hablaba como la hija cariñosa que había sido durante toda su vida, preocupada genuinamente por el bienestar de su padre y agradecida por los sacrificios que Patricia y yo habíamos hecho durante décadas para darle educación universitaria, casa propia y todas las oportunidades que habíamos conseguido con tanto esfuerzo. Ahora hablaba como una millonaria molesta por obligaciones familiares que consideraba incompatibles con su nueva posición social y económica en la sociedad porteña. «Papá», me dijo con una frialdad calculada que me heló la sangre y que me reveló una personalidad que nunca había visto durante sus 35 años de vida. «Gané 30 millones de pesos y mi vida cambió para siempre de manera irreversible. Maximiliano y yo vamos a mudarnos inmediatamente a un barrio exclusivo de zona norte, donde vive gente de nuestro mismo nivel económico.
Vamos a viajar por el mundo visitando países que siempre quisimos conocer, pero que no podíamos financiar. Y vamos a movernos en círculos sociales sofisticados que requieren cierta imagen específica que no es compatible con mantener vínculos visibles con personas que no están a nuestro mismo nivel económico y social. Cuando le pregunté con incredulidad creciente qué significaba exactamente esa declaración en términos de nuestra relación familiar, me explicó sin mostrar ni una pizca de vergüenza o remordimiento que había decidido definitivamente que yo no tenía lugar en su nueva vida de millonaria exitosa e independiente. Que mi casa de clase media en Morón, mi estilo de vida modesto de jubilado y mi condición de ingeniero retirado de 66 años no encajaban con la imagen sofisticada que quería proyectar como mujer millonaria que había triunfado en la vida. Me está pidiendo que desaparezca de su vida, le dije tratando de entender si había escuchado correctamente las palabras que salían de la boca de la hija que había criado con amor incondicional. Exacto, me confirmó sin mostrar ninguna duda, vergüenza o reconocimiento de la crueldad absoluta de lo que estaba diciendo. Esta casa ahora es mía por herencia anticipada, porque tengo los recursos para comprarla y porque necesito propiedades de inversión y necesito que te vayas hoy mismo porque mañana temprano vienen los decoradores especializados en casas de lujo a remodelarla completamente, para convertirla en una propiedad de alquiler de alta gama que voy a ofrecer a familias de nivel socioeconómico alto que puedan pagar alquileres importantes. También me informó que había decidido cortar completamente todos los vínculos familiares conmigo, porque consideraba que tener un padre de origen provincial y condición económica modesta era incompatible con los círculos sociales exclusivos donde planeaba establecerse como millonaria respetada. Que había consultado con asesores de imagen que le habían explicado que las personas verdaderamente ricas se asocian solo con otras personas de su mismo nivel económico y que mantener relaciones familiares con personas de clase media podía afectar negativamente su aceptación en los ambientes sociales donde quería ser reconocida. Papá me dijo con una crueldad que jamás había imaginado que pudiera existir en la hija que había criado con principios de bondad y respeto familiar. Yo ahora soy millonaria y vos seguís siendo un jubilado de clase media. Esa diferencia hace imposible que mantengamos una relación familiar normal porque yo voy a vivir en un mundo completamente diferente al tuyo. Y francamente, tu presencia en mi vida sería un recordatorio constante de un pasado que prefiero olvidar. Esa misma tarde, con el corazón roto en 1000 pedazos y una sensación de traición que jamás había experimentado en mis 66 años de vida, tuve que hacer la valija más dolorosa y humillante de toda mi existencia. Empaqué las pocas pertenencias personales que podía llevar conmigo. Ropa básica, algunos libros que me gustaban, fotografías familiares que documentaban 35 años de felicidad que aparentemente habían sido una ilusión, y los documentos personales que necesitaría para empezar una nueva vida, como anciano abandonado por su propia hija. Mientras empacaba, Esperanza supervisaba impaciente el proceso, como si estuviera echando a un inquilino moroso, en lugar de despedir para siempre al padre que la había criado con amor incondicional. Miraba su reloj constantemente, hacía llamadas telefónicas sobre los trabajos de remodelación que empezarían al día siguiente, y me apuraba para que terminara más rápido porque tenía reuniones importantes con decoradores especializados en propiedades de lujo. Caminé por la calle de Morón arrastrando una valija con rueditas que contenía toda mi vida, sintiéndome como un anciano desahuciado mientras los vecinos me miraban con lástima evidente, pensando que era un abuelo abandonado por familiares ingratos que no habían podido cuidar de él durante su vejez. Era la humillación más profunda y dolorosa que había experimentado en toda mi vida, peor que todos los años de pobreza estudiantil, sacrificio profesional y trabajo duro que había soportado para construir un patrimonio que creía que protegería a mi familia, pero que había creado un monstruo de codicia que no reconocía como mi hija. Pero exactamente 20 minutos después de que saliera de mi casa cargando mi valija, como un indigente expulsado de su hogar, sonó el teléfono celular de Esperanza,
con una llamada que cambiaría todo para siempre y que la convertiría instantáneamente de millonaria orgullosa y despiadada en una mujer desesperada y arruinada, dispuesta a suplicar mi perdón de rodillas. Era el doctor Anselmo Primitivo, abogado especialista en derecho de juegos y loterías, que trabajaba para la Lotería Nacional, quien la informaba con voz grave y profesional que había un error técnico grave y definitivo en su boleto premiado que invalidaba completamente su derecho a cobrar el premio que había recibido esa misma mañana. La combinación específica de números que había salido sorteada en el sorteo correspondía a un boleto que había sido vendido irregularmente por un vendedor que había sido despedido por fraude, sin los controles de seguridad electrónicos apropiados, y que por lo tanto no tenía validez legal absoluta para cobrar el premio que ella creía haber ganado legítimamente. Los 30 millones de pesos que había cobrado esa mañana, con tanta alegría, y que había gastado mentalmente en planes de vida millonaria, tenían que ser devueltos inmediatamente y en su totalidad al organismo oficial de lotería, junto con intereses punitorios del 3% mensual y multas administrativas por uso indebido de fondos públicos que la convertían instantáneamente en deudora de una suma total de 35 millones de pesos que no tenía manera de pagar. Además, tendría que enfrentar acciones legales civiles y potencialmente penales por haber usado dinero que no le pertenecía para hacer compras importantes y comprometerse en gastos millonarios que ahora no podía financiar, incluyendo contratos firmados para remodelación de propiedades, viajes internacionales pagados por adelantado y compras de lujo que había hecho durante las pocas horas que había creído ser millonaria legítima. Esperanza volvió corriendo desesperada a la casa de Morón exactamente 23 minutos después de haberme echado como a un perro callejero, pero ya era demasiado tarde para cualquier reconciliación porque yo había tomado mi decisión definitiva e irreversible. La encontré esperándome sentado tranquilamente en el patio trasero, en el mismo lugar donde había encontrado el tesoro colonial 40 años antes, bebiendo mate y contemplando el jardín que Patricia había diseñado con tanto amor. «Papá», me dijo llorando con desesperación genuina, cuando me vio esperándola como si hubiera sabido que iba a volver suplicando, «cometí un error terrible e imperdonable. El premio de la lotería no existe realmente. Tengo deudas enormes que no puedo pagar, y necesito urgentemente tu ayuda para no perder todo lo que tengo y para no ir presa por estafa involuntaria». «Ya es demasiado tarde», le respondí con la misma calma profesional con que había manejado proyectos de ingeniería complicados durante toda mi carrera, usando el mismo tono tranquilo que había usado para resolver crisis técnicas en obras millonarias. «Me echaste de mi propia casa porque creías que eras millonaria y que yo era un estorbo para tu nueva vida de rica. Ahora que descubriste que no tenés un peso y que además debes millones, ¿querés que te perdone como si nada hubiera pasado?» Le expliqué entonces, por primera vez en 40 años, el secreto que había guardado celosamente durante toda su vida. El tesoro colonial auténtico que había encontrado en el patio de nuestra primera casa de Ramos Mejía y que tenía un valor real, confirmado por expertos internacionales, de exactamente 30 millones de pesos, la misma cantidad que ella había creído ganar en la lotería fraudulenta. Pero también le informé que había decidido donar inmediatamente todo ese tesoro histórico a la Fundación Museo de Historia Colonial Argentina, asegurándome legalmente de que nunca podría acceder a esa riqueza que había estado al alcance de su mano durante décadas enteras si hubiera mantenido una relación respetuosa y amorosa conmigo, en lugar de convertirse en una hija codiciosa que abandonaba a su padre cuando creía que ya no lo necesitaba. Esperanza me suplicó durante horas enteras, llorando con desesperación genuina, prometiendo cambiar completamente su manera de ser, pidiendo una segunda oportunidad que según ella me demostraría que había aprendido la lección más importante de su vida, ofreciendo hacer cualquier cosa que yo considerara necesaria para recuperar mi confianza, mi amor y mi perdón por la traición terrible que había cometido
cuando creyó que el dinero la liberaba de las obligaciones familiares básicas de respeto y gratitud hacia el padre que la había criado con amor incondicional. Pero yo había visto su verdadero carácter revelado completamente cuando creyó que tenía dinero suficiente para comprarse una vida nueva sin lugar para el padre que había trabajado durante décadas para darle todas las oportunidades que había disfrutado durante sus 35 años de vida. Había visto cómo la riqueza súbita había transformado instantáneamente a mi hija cariñosa en una mujer fría y calculadora capaz de echar a su propio padre de la casa que él había construido con sus manos para darle un hogar seguro. Le expliqué que había tomado la decisión irrevocable de donar el tesoro colonial no solo como castigo por su traición, sino como lección permanente sobre las consecuencias de confundir el amor familiar con conveniencia económica y sobre la diferencia fundamental entre tener dinero temporalmente y tener valores permanentes que determinan el carácter real de las personas cuando enfrentan situaciones que revelan sus prioridades verdaderas. También le informé que había establecido testamento definitivo, donde especificaba que todos mis bienes restantes, incluyendo la casa de Morón, donde habíamos sido felices como familia durante décadas, serían donados después de mi muerte a instituciones benéficas que ayudan a ancianos abandonados por familiares ingratos, garantizando legalmente que nunca podría heredar absolutamente nada de mi patrimonio, sin importar cuánto tiempo pasara o cuántas lágrimas derramara pidiendo perdón. Durante los meses siguientes, Esperanza enfrentó consecuencias devastadoras de su decisión de echarme cuando creyó ser millonaria. Tuvo que vender su departamento de Palermo para pagar parcialmente las multas e intereses que debía a Lotería Nacional. Se vio obligada a declararse en quiebra personal para protegerse de acreedores que reclamaban pagos por contratos firmados durante las pocas horas que creyó tener 30 millones de pesos, y perdió su trabajo en el estudio jurídico donde había construido su carrera porque los escándalos legales relacionados con su situación económica afectaron la reputación profesional de la empresa. Maximiliano, que había apoyado entusiastamente la decisión de echarme cuando creían que eran millonarios, la abandonó completamente cuando se enteró de las deudas millonarias que tendría que enfrentar si permanecía casado con ella. Se divorció inmediatamente, alegando que había sido engañado sobre la situación económica real de su esposa, y se mudó a España, donde tenía familia que le ofreció trabajo en una clínica privada lejos del escándalo que había destruido su reputación médica en Buenos Aires. Esperanza terminó viviendo en una habitación alquilada en Quilmes, trabajando como empleada administrativa en una oficina gubernamental que le pagaba un sueldo básico que apenas le alcanzaba para cubrir gastos de supervivencia después de pagar las cuotas mensuales que había acordado con Lotería Nacional para saldar gradualmente su deuda millonaria durante los próximos 20 años de su vida. Hoy, 6 años después de que me echara de casa creyendo que era millonaria, vivo tranquilo y digno en un departamento pequeño pero cómodo en el centro histórico de Buenos Aires, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, donde camino todas las mañanas recordando la historia argentina que estudié durante mis años universitarios en Tucumán. Mantengo contacto regular con mis hermanos sobrevivientes en Catamarca, quienes me visitan cada 6 meses y con quienes comparto historias sobre nuestros padres que murieron sin conocer la riqueza que habían dejado oculta en las enseñanzas sobre valores familiares que nos transmitieron durante nuestra infancia en Tinogasta. Trabajo como voluntario en una escuela técnica de construcción, donde enseño técnicas de albañilería, carpintería básica e instalaciones eléctricas a jóvenes de familias trabajadoras que quieren aprender oficios honestos para ganarse la vida con trabajo digno. Es una actividad que me llena de satisfacción porque puedo transmitir conocimientos prácticos que acumulé durante décadas de experiencia profesional y porque veo en esos jóvenes la misma determinación de progresar que yo tuve cuando era estudiante universitario pobre en Tucumán. También escribo las memorias de mi familia, documentando la historia de arrieros catamarqueños que transportaban riquezas andinas hasta los mercados de Buenos Aires, sin imaginar que sus descendientes
encontrarían tesoros coloniales enterrados en patios de casas suburbanas. Es un proyecto que me permite honrar la memoria de mis padres y conservar para futuras generaciones las tradiciones ancestrales que están desapareciendo con la modernización de Argentina. Mi hija Esperanza me llama cada 6 meses pidiendo perdón, contándome sobre su vida difícil de empleada gubernamental endeudada, suplicando una reconciliación que le permita recuperar, aunque sea una pequeña parte del amor paternal que perdió cuando me echó de casa para vivir como millonaria. Pero yo mantengo mi decisión con la firmeza que aprendí en las montañas catamarqueñas. Algunas traiciones son imperdonables porque revelan defectos de carácter que no cambian con el tiempo ni con las lágrimas. La lección más importante que aprendí a los 66 años es que el dinero súbito revela el verdadero carácter de las personas, especialmente de los familiares que creen tener derechos sobre tu patrimonio o tu presencia en sus vidas. Mi hija me echó de casa cuando creyó que era millonaria porque el dinero le había revelado que yo era prescindible en su proyecto de vida de mujer rica y sofisticada. Cuando volvió suplicando 20 minutos después porque había perdido todo, ya era demasiado tarde para cualquier perdón porque yo había visto su alma verdadera. Una mujer capaz de traicionar al padre, que la amaba cuando creía que ya no lo necesitaba económicamente. Esa revelación fue más valiosa que cualquier tesoro, porque me liberó de la ilusión de que tenía una hija que me amaba incondicionalmente. El tesoro colonial que doné valía 30 millones de pesos, exactamente la misma cantidad que ella creyó ganar en la lotería. La ironía perfecta era que había perdido una fortuna real por buscar una fortuna falsa. Había perdido el amor verdadero de su padre por perseguir el respeto artificial de desconocidos millonarios que nunca la habrían aceptado realmente, sin importar cuánto dinero tuviera. Si me escuchás hasta acá y reconoces algo familiar en mi historia sobre familias que se destruyen por dinero, recordá que las riquezas verdaderas son las relaciones auténticas basadas en amor y respeto mutuo, no en conveniencia económica temporal. Que es mejor tener familia pobre que te ama que familia rica que te abandona cuando ya no te necesita. Contame si has vivido situaciones similares, con familiares que te valoraban solo por lo que podías darles económicamente. Contame si también has descubierto que personas cercanas tenían agendas ocultas relacionadas con tu dinero o tus propiedades. Contame desde qué ciudad me escuchás, porque tal vez tu experiencia puede ayudar a otros padres que están enfrentando traiciones familiares similares, porque las historias como la mía se repiten en familias de todo el país cuando el dinero revela verdades dolorosas sobre el carácter real de las personas que creíamos conocer. Cuando los hijos confunden herencia con derecho, cuando las fortunas súbitas transforman personalidades, cuando la codicia destruye vínculos familiares que parecían inquebrantables. Mi hija ganó 30 millones de pesos en la lotería y me echó de casa porque creyó que el dinero la convertía en una persona superior que no necesitaba padre de clase media. 20 minutos después, descubrió que había perdido todo: la fortuna falsa que nunca tuvo, la fortuna real que nunca supo que existía, y el padre que la amaba y que nunca la perdonará. A veces la vida te enseña las lecciones más duras cuando crees que tenés todo resuelto. A veces perdés lo más valioso cuando tratás de conseguir lo que no necesitas. A veces, el dinero que crees que te libera termina siendo la prisión que construís con tus propias decisiones equivocadas. La verdadera riqueza no se mide en millones de pesos, sino en la cantidad de personas que te aman cuando no tenés nada. Y esa riqueza, una vez que la perdés por codicia, nunca se recupera, sin importar cuántas lágrimas derrames, ni cuántas disculpas ofrezcas, cuando ya es demasiado tarde para reparar el daño que causaste, cuando creías que el dinero era más importante que la familia.